esté lista para recibir del Señor. Que nos alegra que se levantó esta mañana con la idea de adorar y glorificar al Señor. Somos el templo cristiano de las asambleas de Dios. Cuando usted quiera visitarnos, aquí hay un lugar para usted y la iglesia le va a recibir con gozo. Así de que le damos una ofrenda de palmas a los hermanos que nos van a escuchar y ver a la distancia. Que hasta allá podamos ser hoy de mucha bendición. Quiero invitarle esta mañana para que estudiemos la palabra del Señor. Y para eso quiero que vayamos esta mañana a 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 11. Quiero enseñar algo que es parte de nuestra doctrina fundamental y que no dudo que le va a servir muchísimo. 1 Corintios capítulo 11, el versículo 27 en adelante, dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene? De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos, la palabra duerme es ya habían muerto, ya estaban muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no sean condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las voy a poner en orden cuando venga el apóstol Pablo, templo cristiano. Tenga la bondad de sentarse. Si usted me regala su atención, va a aprender mucho esta mañana. Los requisitos para el uso de la Santa Cena. Normalmente a veces se habla de esto en una forma general a los que se bautizan, a los que van a pasar las aguas. Pero igual si yo le pregunto a usted hoy cuáles son los requisitos, a lo mejor ya no se acuerde. Ahora, hermanos, decirles que la Santa Cena, en primer lugar, nos ayuda a enfocarnos en Jesús. Dicho de otra manera, hay tantas distracciones que al hacer uso del pan y de la copa, hermano, lo único que nos quiere enfocar es que debemos de trasladarnos a la obra y al sacrificio de Cristo. En medio de tanta situación, cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en Cristo, nos está garantizando que nosotros, hermanos, prácticamente ya tenemos un destino eterno. Cuando la iglesia hace esto, no por tradición, no como lo hace normalmente allá afuera la iglesia tradicional, nos estamos enfocando no en nosotros, nos estamos enfocando en Cristo.
por cuestiones de consagración, solo lo hacemos una vez al mes. Pero aclararle que esto no es una normativa bíblica. Porque cuando usted va al libro de los Hechos, esos hermanos se reunían todos los días en la casa, en el templo, vivían una vida consagrada. Y dice que se reunían para partir el pan. En base a su consagración, ellos estaban continuamente. Y usted sabe que el mensaje de los hermanos del libro de los Hechos hablaba solo de la resurrección, solo de la venida de Cristo, porque ese era el enfoque. Dos, cuando nosotros hacemos el uso de la Santa Cena, es un acto de celebración en memoria de Cristo. Por eso los evangelios dicen: háganlo en memoria de mí. Pablo dice: háganlo en memoria de Cristo. Porque no solo recordamos lo que Él hizo, estamos anunciando también, hermano, la venida. Le estamos diciendo al mundo que Cristo es real, que Cristo ha resucitado. De hecho, la iglesia primera no lo hacía en una forma cerrada. Algunos lo hacían en partes públicas para que la gente viera que ellos, hermano, estaban diciendo que Cristo había resucitado. O sea, era un acto de celebración. Era una fiesta lo que ellos hacían. Pero también es un acto de obediencia. Saltándome, es un acto de obediencia. Jesús nos manda, hermanos, que nosotros debemos de hacer esto. Lo dice la palabra del Señor. Y no debemos de olvidarnos que la cena del Señor es para volvernos a Cristo. Todos sabemos eso. Ahora, ¿qué dice en nuestro manual de doctrina de las asambleas de Dios? Solo para recordarle, nos habla de algunos requisitos. Uno de ellos dice que es ser bautizado en agua. Esto en los manuales, ya le voy a explicar por qué. Dice que toda persona que va a hacer uso de la Santa Cena debe de estar bautizado en agua. También dice que si una persona está en unión libre, debe de estar debidamente casado. Y va a decir: pastor, ¿y por qué? Porque imagínense, en una pareja tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio antes del uso de la Santa Cena. En el caso, si solo están rejuntados, eso es fornicación. Y si la persona está teniendo relaciones con alguien que ya está casado, está cometiendo adulterio fuera del matrimonio. Entonces, imagínese, y perdone que voy a ser bien fuerte hoy, pero cuando usted llegue a unos textos bíblicos, se va a dar cuenta lo que debemos de hacer para hacer uso de este gran privilegio, conocido como uno de los sacramentos de la iglesia. Entonces, debidamente casados, si está en unión libre, congregarse con frecuencia. He estado, hermano, en una iglesia que casualmente la persona llegaba solo el día de la Santa Cena, una vez al mes. Y te va a decir: pastor, ¿y por qué está enseñando esto? Esto es vital. Voy a traerle un mensaje. De hecho, lo cambié del día de ayer para acá, porque la iglesia tiene que saber los requisitos. Estar en paz y comunión con todos. O sea, alguien que esté empleitado con alguien no puede hacer uso de la cena, porque come y bebe juicio. Ya lo va a ver usted de acuerdo a las escrituras. Por eso en las anteriores iglesias que Dios me permitía, antes de la cena del Señor, nos pedíamos perdón. Porque yo no dudo que aquí entre nosotros hay gente que está en amistad. Hermano, yo por eso me fui a sentar allá, porque allá está mi enemigo al otro extremo. Oh, que Dios lo guarde, que Dios lo ayude. O un matrimonio peleado, una familia peleada. Y esto lo afirma Pablo, que el uso de la cena del Señor debe de ser en paz y comunión con todos. Porque de hecho la cena del Señor representa comunión, unidad del cuerpo de Cristo.
Pablo termina analizando, dice, nadie puede menospreciar un miembro de su propio cuerpo. Y luego lo aplica a la iglesia. No puede haber eso. Ser fiel a Dios al lugar que se reúne. No, yo voy solo a tomar la Santa Cena, pero esa iglesia llena de pecado. No puede hacer uso de la cena del Señor si no le es fiel al lugar donde usted se congrega. Me encanta, me gusta lo del manual. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? Les da 3 recomendaciones bien fundamentales. Una de ellas es estar en plena comunión con el cuerpo de Cristo. 2, les enseña que deben de conocer y valorar la importancia. Perdone lo que va a decir esto, oye hermano, pero hacer uso de la cena del Señor no es cualquier, hermano, situación, no es la hostia. Es el privilegio más grande que tenemos. No es llegar, me confieso, démela y salgo igual. Esto es algo de vital importancia para nosotros. Es valorar y conocer su importancia. Otra recomendación, juzgarse a sí mismo antes de hacerlo. Vamos entonces a lo que el apóstol Pablo nos enseña. Los requisitos para el uso de la Santa Cena. Requisitos para el uso de la Santa Cena. ¿Está listo? Eso espero. Número 1. El primer requisito que el apóstol Pablo nos da es: pruébese a sí mismo. El primer requisito es: pruébese a sí mismo. Mucha gente me ha dicho, pastor, y le dieron la Santa Cena a ese. Es que ese no es problema del pastor y el cuerpo oficial. ¿Ese es problema de quién? Es personal. Pablo dice, por tanto, el primer requisito: pruébese cada uno así. Mire que la está tomando. No, mírese. Oiga. Aquí viene lo poderoso. Cuando Pablo escribe, probaos a nosotros mismos, la forma del verbo griego es dokimazo. Y la palabra dokimazo es donde se traduce falsificación. Cuando las civilizaciones, hermanos, del Imperio Romano estaban lidiando por una sencilla razón: le estaban falsificando su moneda. La palabra era dokimazo. Pablo está diciendo, cuando ustedes van a hacer uso de la Santa Cena del Señor, cuidado con ser falso lo que están haciendo. Eso es lo fuerte. No puede haber una falsificación a la hora de hacer el uso de la Santa Cena. Aquí estoy, señoras. No, ¿y cómo han dado toda la semana, todo el año, todo el mes? Repito, si usted toma la Santa Cena sin verse a sí mismo, sin pesarse en la balanza y decir, ¿estoy o no estoy apto? No va a decir alguien, yo me eché unos tragos y aquí vengo a la Santa Cena. Es que no es la hostia. No, antenoche forniqué. O en el caso de los jóvenes, perdone que diga esto, me masturbé y aquí vengo. Mucho cuidado. Porque la palabra que se usa ahí es: ustedes tienen que ver si son reales delante de Dios. Y perdóneme, pero nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo de Dios. Usted me puede ver hoy bien cristiano, bien encorbatado, ay hermano, bien consacado, pero delante de Dios la palabra dokimazo es: tienen que ver si son reales o son, como diríamos en el buen salvadoreño, si estamos chabeleados. ¿Eso lo sabe el pastor? No. ¿Eso lo saben los hermanos que lo sirven? No. Eso lo sabe el Espíritu Santo y usted. Uno bien sabe cómo anda delante de Dios. Y uno debe de saber cuando dice examinado. Dice, por favor, examinarse representa ver si son reales sus acciones. Y usted va a decir, pastor, pero yo ya lo hice, yo lo voy a hacer. El problema es
que juicio come para sí mismo. Esto es un privilegio, pero es una responsabilidad. Diga conmigo, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. A ver, los que son cristianos de hace años, ¿se acuerdan que antes anunciaban la cena del Señor por lo menos 15 o 8 días hábiles? Y le decían a uno, consagre su corazón, consagre sus acciones y prepárese para darle las gracias a Dios a través de la Santa Cena. Esa semana uno procuraba prepararse para que a la hora de la Santa Cena no haya un doquimazo, no haya, como dice el hermano, algo que yo lo hice pero a Dios no se le escapó. Entonces el primer requisito, yo sé que no iban a haber ofrenda de Paula nunca en esto que iba a enseñar hoy, yo lo sé, pero Pablo enseña, hermanos, por lo menos de dos cosas que debemos de examinarnos. Uno es nuestra fe. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a nosotros mismos si estáis en la fe. O sea, doquimazo, vean si la fe en la que ustedes están es la correcta. Examínense, dice el apóstol Pablo, pruébese a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, cuando yo me examino y hago uso de la cena del Señor, debo de saber que no tengo al frente al pastor o al líder que está dirigiendo, es al Señor al que tengo al frente. Y cuando yo hago el uso de la cena del Señor, me estoy examinando si estoy en la fe correcta. ¿Es correcto lo que estamos haciendo a la luz de la palabra? ¿Es correcto lo que estoy haciendo al ir? Cuando yo siempre lo he dicho, cuando usted venga a una iglesia y usted compruebe que lo que se está hablando está fuera de la Biblia, váyase de esa iglesia. Pero si usted sabe que lo que le comprueba está en la Biblia, ame ese lugar donde usted come palabra de Dios. Entonces, examinaos. Pero mire qué versículo más fuerte. 1 Corintios 10:21 dice Pablo, la escritura dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿De qué está hablando Pablo? Hermanos que iban a comer sacrificado a los ídolos y luego venían a la cena del Señor. No, hermanos, si solo fueron un par de elote locos de la fiesta aquella de Tonaca que me comí y luego tomar la Santa Cena del Señor. No, hermano, si solo fue, ¿cuál es la fiesta que tenemos aquí? La Calabiusa, pastor. Si solo una fotografía para el Instagram me tomé. No, pastor, si solo fui a las fiestas patronales del Salvador del mundo. No, pastor, sí, lo único que hice fue que ellos estaban bailando, yo no bailé, yo solo vi. No, pastor, sí, es una serie, nada más, esas son obras del Señor. Y luego vengo y participo de la mesa del Señor. ¿Alguien está aquí todavía? Dígame amén o ay, 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 cualquiera de los dos. Eso. El requisito es doquimazo, que significa ver si es real o es una falsificación. Qué tremendo cuando encontré este versículo y Señor, ayúdanos. Porque Pablo dice, no contaminen la mesa del Señor, no la confundan con la mesa de los demonios. Qué fuerte. No lo digo yo, aclaro, lo dice el apóstol. No lo hagan. No, pastor, si solo fue una fiestecita. Pero muchas veces, yo lo he dicho y se lo decía el año pasado, fin de año,
Cuidado con las fiestecitas de fin de año, con las fiestecitas que a veces, y yo les he contado por experiencia, la hermana Mayra no me deja mentir, una vez nos invitan, dizque que a una fiesta de acción de gracias de 15 años. Nos invitaron, hermano, y a la hora de la hora, cuando dieron, mire hermano, que en curva nos agarraron, nos llamaron, hermano, a dos pastores a hacer, hermano, supuestamente que pasáramos a darle la copa a la muchacha, el brindis, y era puro boica. Aquel volado mero raro, y hermano, y créame lo que yo nunca he tenido tentación y nunca lo tendré porque nunca he tomado excepto agua. Pero imagínense eso para alguien que ha tenido problemas con los vinos. No, si solo fue una copa del brinde del agradecimiento. Hermano, ¿qué estoy haciendo con aquello que el Señor me está diciendo? Examínense, pruébense a sí mismo. Esto no se trata, perdone lo que voy a decir hoy, de verle la espalda al otro. Esto se trata de examinarme. Y Pablo dice, oiga lo que dice Pablo. El problema no es que los van a juzgar los hombres. La voy a tomar porque si no el pastor me va a llamar. Yo prefiero que me juzgue el hombre a que me juzgue Dios. Porque hay iglesias de Asamblea de Dios que si no lo toma, usted lo llaman a disciplina y le preguntan, ¿por qué no lo tomó? Y tiene que decir la verdad. Ay, es que me eché unas mis. Pues venga, disciplina, ordénese para que luego la vuelva a tomar. Mucha Asamblea de Dios es así. Aquí porque le veo carita de santo yo, pero Dios lo guarde. Examinaos. Alguien está aprendiendo. Yo sé que no es un mensaje tan motivacional como los del domingo, pero hoy de la usa de la Santa Cena tenemos que saber que el apóstol Pablo nos da requisitos. Uno es examinarse a sí mismo. Número dos, el otro requisito es discernir el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que dice? Juicio come y bebe. Versículo 30. En los Corintios estaban muriendo los hermanos. Otros ya los habían cafeceado. Otros hermanos estaban débiles, a punto ya, y no sabían cuál era el problema. El problema no era el diablo, el problema no era otra cosa, era un juicio que ellos habían arrastrado. Estoy hablando de juicios terrenales. Cuando el apóstol está hablando aquí, está hablando de juicios terrenales. Por ejemplo, caer en una situación de parte de Dios por no discernir el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es discernir? Del griego, diacrino significa analizar, separar o apartar. Es decir, que la palabra discernir significa distinguir o comprender algo para hacerlo. Estábamos el fin de año en la casa y mi mamá tenía unas papayas tiernas ahí. Y le digo yo, ¿las puedo cortar? ¿Y para qué? Me dijo. Yo las quiero comer con limón. Cortarlas, me dijo. Ya la corté y la rayó la hermana Mayra, limón y chile. Y le pregunté a la mayoría, ¿ya comieron de esto? Y me decían, no, me decían, ¿y eso se come? Sí, les decía yo, se come. Entonces una persona vino y agarró, quiero ver, dijo, la papaya verde con limón, chile, rallada, y la agarró y con desconfianza, ¿de verdad se come o no se come? Se come, hombre, le decía yo. Cuando la prueba, ella sabe y dice, uy, qué rico esto, parece mango. La palabra discernir es que usted tiene que comprender algo para luego hacerlo.
Yo sé que esa persona que provoqué con la papaya verde, después de haber sentido y gustado, dice, esto es rico, dice, no hay más por ahí. Cuando usted discierne algo, hablando de la muerte de Cristo, es que usted está comprendiendo el significado por el cual lo está haciendo. Es decir, que nadie puede estar, y eso lo voy a corregir acá, iglesia, para que usted lo vea. La Santa Cena, con los ojos todos viendo los ventiladores, pensando saber qué cosa. Usted tiene que saber que cuando está haciendo el uso de la Santa Cena, usted, su mente está discerniendo la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Perdóneme, pero no es para estar mascando chicle a la hora de la Santa Cena. Es ganas de ir al baño y se le olvida y se levanta, o preguntándole al otro, ¿a qué hora vamos a salir? ¿Qué van a vender ahora? ¡No! Pobrecitos ustedes que vinieron a las 8. Discernir el cuerpo de Cristo, hermano, hace años atrás, cuando se hacía el uso de la Santa Cena, había un derramamiento del Espíritu, porque la gente se quebrantaba. Yo de verdad se quebrantaba mi corazón esta mañana al oír esa alabanza, que cada vez que lo latigaron pensaba en mí, que cada vez que lo golpearon pensaba en mí, que cada vez que le hacían algo pensaba en mí. Y como decía el Señor, estos látigos, esto como dice en alabanza, todo esto es por ti. Y yo estar, hermano, tomando la Santa Cena del Señor. Y eso es lo que pasa, que los corintios no solo lo hacían en un simbolismo. Ellos comían. Nosotros pudiéramos un día hacer una cena en memoria de Cristo, pero la iglesia con los años optó de quitar la cena, por eso se llamaba cena. Cuando Jesús estuvo con los 12, no fue una copita no, era una cena. Pero ¿por qué se acortó? Porque en todo, imagínense que a Carlos le doy una gran pierna de pollo. En todo lo que está viendo, porque el lado le entra, se va a olvidar de qué está haciendo. Qué piernote pollo, una mordida. ¿Por dónde le entro? En todo lo que está pensando, por dónde le entra, su mente ya no está pensando en el sacrificio de Cristo. O su pedazo de carne, o un pescado. En todo lo que le quita las espinas, hermano, se le olvida qué está haciendo. Entonces, cuando la palabra discernir es que yo debo de saber lo que estoy haciendo. ¿Sabe que cuando nosotros estamos al frente de ustedes, por ejemplo, cantando, esto nos pasa a todos? Un ratito de desconexión de lo que estamos haciendo y perdemos todo. Se nos olvida la letra, perdemos el enfoque, y eso es segunditos. Segunditos, si uno se queda en blanco, me ha pasado a mí muchas veces. Segunditos, si uno se queda en blanco, yo queriendo agarrar dónde va la secuencia. Un pequeño descuido. Por eso es que el que está al frente, en este caso, tiene que motivarlos, pero no tiene que perder. Y todos los que están al frente saben de qué estoy hablando. Y cuando Pablo dice, miren, los creyentes son considerados miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta, ¿se le olvida a un miembro de su cuerpo su función? ¿Qué pasaría, Wilfredo, si este día su corazón se le hubiera olvidado que tenía que trabajar? ¿Qué hubiera pasado si este día el Señor se le hubiera olvidado despertarlo a usted? Qué tendalada de estuviéramos. ¿Qué pasara si estos cuerpos hoy, estas piernas, se les hubiera olvidado cuál era su función? Eso es horrible. Sé de una persona que se acostó bien y se levantó el siguiente día sin poderse mover. Pues claro, se dio una enfermedad, sí, pero ¿qué pasaría? Pablo trata de explicar que así como a esta mano no se le olvida la función, jamás se le debe de olvidar la iglesia que la función es discernir, pensar, analizar y valorar la muerte de Cristo.
Es el segundo requisito. O sea, a la hora de la cena del Señor, mi mente no puede estar en otro lado. Mi cuerpo, mi consagración no puede estar. Hermanos, solo son minutos. Solo son minutos. Y usted sabe, hasta las alabanzas que se han cantado hoy, siempre se piensa en eso con los muchachos. Se cantó gracias sublime, tu nombre yo levantaré. ¿Cuál era la otra? Te prometo. Y todo como que va enfocado a la obra de Cristo. Todo con la idea de que nuestro espíritu se alinee a discernir lo que estamos haciendo. Fíjense que una hermana de la congregación en la que estaba, tal vez se acuerda la hermana Mayra, estaba licuando. Y sabe, hermano, que a la hermana, y vive Dios que es verdad, se le olvidó que estaba licuando. Y yo quiero probar esto, dijo. Y metió el dedo, hermano, dentro de la licuadora encendida. ¿Qué cree usted que le pasó? Se le olvidó que estaba licuando. Quiero ver, dijo, que ese zumbidito que es. En la obra del Señor, a la hora de la cena del Señor, tenemos que comprender, valorar, discernir lo que estamos haciendo para no caer en estos errores. Número 3, bueno, discernimiento, así rápido. El discernimiento es el juicio por el cuyo medio recibimos y aclaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Pablo dice, miren, disciernan el cuerpo, valoren lo que hay detrás de todo esto. Número 3. La primer requisito era probarse. El segundo es discernir. El tercero es examinarse. Pablo dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, oigan, no seríamos juzgados. Ahora la pregunta, ¿qué es examinarse a sí mismo? Esto es lo más impactante de lo que el apóstol Pablo puede decir. Bueno, todo. Pero es someterse al escrutinio de Dios. Es decir, es como cuando yo le digo al Espíritu Santo, aquí estoy. Vea, es una radiografía completa del ser interior. Pablo dice, esta regla no es que ustedes se la apliquen a otro. El apóstol Pablo dice, esto se trata de que ustedes tengan un escrutinio acerca de Dios, acerca de su vida. Sométanse, hagan la prueba. O sea, en otras palabras humanas, como cuando usted dice tiene un problema en la cabeza, le vamos a hacer un TAC. Queremos ver dónde está el problema. Pablo está diciendo, examínense, véanse antes de hacerlo. En otras palabras, no hagan algo que contriste al Espíritu Santo de Dios. Es una examinación propia. Es cuando el alma entra en un ambiente que, hermano, y usted sabe cuando algo impacta su alma, rápido su cuerpo tiene como un escalofrío. Pero ese escalofrío es provocado por las emociones de adentro, de su alma. Y el apóstol le está diciendo, todo un requisito para el uso de la Santa Cena es que se examinen, es que vean cómo están por dentro. Hermano, y usted va a decir, después de esta enseñanza nadie lo va a hacer. Es que mire, pastor, no hermano, pero la verdad es cómo estamos delante de Dios. Repito, yo prefiero ser juzgado por los hombres que ser juzgado por Dios. Y Pablo dice, por esta razón ha caído juicio en la iglesia a los Corintios. Hablate de 3 tipos de personas. Unos están enfermos, o sea, habían enfermedades por el abuso de la cena del Señor. Otros están débiles y otros ya duermen, ya
Están descansando. ¿Producto de qué? De no haber hecho el buen uso de la cena del Señor. ¿Qué hay que poner en orden? Hermano, dos cosas: pensamientos y acciones. Pensamientos y acciones. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139? Dice: oh Jehová, le dice, tú me has examinado y conocido. Esto me encanta. Y conoces, y tú conociste, has conocido desde lejos mis pensamientos. Hermano, examinarse es poner en orden pensamientos y acciones. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Por qué Pablo solo le dice a la iglesia de Corinto que ellos deben de tener la mente de Cristo? ¿Por qué no aparece en otra parte? ¿Por qué le dice a la iglesia de Corinto: ustedes tienen la mente de Cristo? Yo no soy Dios. Yo no sé qué tipo de pensamientos usted ha tenido esta semana, pero tiene que someterlos a Dios antes de cada uso de la Santa Cena. Cuando hay pensamientos que están fuera, hay acciones fuera de lo que hoy le estoy enseñando, estoy cometiendo un grave error. Dicho de otra manera, no puedo estar delante de la cena del Señor con pensamientos desordenados que han contristado al Espíritu Santo de Dios. Con pensamientos, hermano, que no quiero mencionarlos hoy, porque usted sabe, una de las cosas más difíciles quizás pudiera ser esa en la vida del cristiano. Pero Pablo viene ahora, el salmista, y dice: tú haces escudriñar mi andar y mi reposo, pensamientos y acciones. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí que tú lo sabes toda. No solo debo de corregir mis acciones, mis pensamientos, sino mi hablar. Yo no sé qué hemos hablado, pero a veces han salido palabras de nuestra boca que no han sido de bendición. Han salido palabras que han dañado, y por eso que usted se recuerda que allá en Hechos, cuando agarraron a Pedro y a Juan y lo llevaron al concilio, dice que le dijeron: estos hombres hablan como el Nazareno. Y cuando Pedro quería negar al Señor, lo niego. Pero alguien le dijo: es que mira, tú hablas como el Galileo. Ya no era Pedro el que hablaba igual, hablaba distinto. En Hechos dice: y le reconocieron que se parecían a Jesús. Usted y yo debemos de parecernos a Jesús. Por eso Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Hermanos, esta enseñanza la debería de oír toda la iglesia, porque el problema, repito, es usted y yo delante de Dios. Termino esta mañana, quiero que esté en pie, porque todos aquellos que han consagrado su corazón y que han entendido esta enseñanza van a aprender a valorar la cena del Señor. Y repito, esto no se trata de juzgar a nadie, se trata de juzgarnos a nosotros mismos. Termino con este pensamiento: nuestras acciones construyen o destruyen. Nuestras acciones edifican o derriban. Nuestro andar en el cristianismo o nos bendice o nos maldice. Y eso dependerá de ya cuando nosotros, conociendo, tenemos que elegir. Es como, yo siempre lo digo, el tipo de vida que usted tiene, en muchos casos, no hablando de dónde nació, sino de cómo vive hoy, eso depende de nuestra elección. Eso tiene que ver con el matrimonio, con la familia, porque es la que nosotros elegimos.
Ahora piénselo en lo de la Santa Cena. Nuestras acciones o nos van a bendecir o nos van a destruir. Esto depende de cada uno de nosotros. Aquellos que han comprendido el uso de la cena del Señor, quiero invitarles esta mañana. Veo bastante pueblo en base a lo que hemos hablado. Ya lo demás no corre por mí, no corre por ustedes, no corre por el cuerpo de diaconisas, corre por cada uno de nosotros. La hermana Mercy allí ayudándonos para que se hagan a un lado, por favor. Hagamos un círculo esta mañana. Oh Dios, gracias. Te adoro Dios, en la cruz. Tenemos que aprender a valorar. Si gustan, hermanos que están ahí, pónganse aquí por favor para hacer el círculo. Gracias. Cambia mi mente, Señor Jesús, Señor Jesús. oh Dios, límpiame, límpiame, limpia todo. límpiame, mi Señor. ser. Yo quiero ser Más. y más como tú, Yo quiero cambiar todos los días. Señor, y Yo quiero cambiar, ser diferente. ser diferente como Mientras usted canta, consagramos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a restaurar oramos, Señor, esta mañana. Y como ministro pido perdón mi vida. para que todo lo que lo hagamos hoy, lo hagamos basado en las palabras esta mañana. Para que todo lo que lo hagamos esta mañana lo hagamos en base al uso de la palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a valorar y a discernir el cuerpo. Si nuestra mano, nuestras acciones han fallado, ahí depende de cada persona. Si hoy, Señor, valora, pero dedicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Consagre su vida ahí, conságrese y cante al Señor. Padre, Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo. Ayúdanos para pensar, examinarnos. Pon en orden todo pensamiento que no ha ido alineado a tu voluntad. Pon en orden toda acción que ha dañado, que ha contristado a tu espíritu. Y perdónanos. Perdona a tu iglesia. Perdona a tu pueblo. Y que haya una limpieza total esta mañana al valorar. Esta mañana, Señor. Esta mañana, precioso Dios. Tú que conoces mi andar, mi reposo. Tú que conoces desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda, toda, toda. Ayuda a tu pueblo, Dios. Mi deber es enseñar. El deber de la iglesia, Señor, es aplicar, llevar a la práctica. Por favor, Señor, renuévanos, cámbianos, perdónanos, transfórmanos. Una vez más, dígale, Señor, ahí que consagra su vida a Él. Consagrada, consagrada. Hablen solo de tu amor, solo de tu amor.